Bueno, hola, buenas tardes, boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta quinta mesa deste interesante foro. Antes de nada, bueno, que non che caen papeles. Antes de nada, tengo un mensaje para todos. Es alentador porque esta es la última mesa, con lo cual ya pasamos, creo que la fase de sueño REM, o eso espero, con lo cual ahora, pues bueno, necesitamos toda la atención posible para esta creo que fantástica panel de expertos que seguro que nos van a ilustrar con muchísimas cosas al hilo de todo lo que se ha venido comentando desde esta mañana, que no ha sido poco. No sé si compartís conmigo esta apreciación, pero desde luego se ha ido desgranando pues, toda la cadena de la gestión del textil en su conjunto. Nos toca ahora aterrizar un poco más si cabe, no sé, en el mundo local. De hecho, el foro Fogalec está destinado básicamente, ¿no?, por lo menos en esencia, al mundo local, y nos gustaría tratar, a pesar de que, insisto, podamos reiterar algunas cosas que ya se han ido hablando a lo largo de la jornada, pues cuestiones clave que creemos que son importantes debatir y que seguro que la mayoría de vosotros o algunos o en general el ecosistema de la administración local gallega pues sigue teniendo esas dudas, a pesar de que se ha ido avanzando, más que nada en el tiempo también. Conocemos la ley, conocemos lo que, o estamos aprendiendo a conocer lo que ya viene, pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta gestionar, nos cuesta tener esos mecanismos, o habilitar esos mecanismos, o comprender esos mecanismos para llevarlos a la práctica, con lo cual, bueno, queda mucho por hacer, es cierto. Creo que todos lo compartimos en esta mesa y en las mesas anteriores, pero bueno, yo creo que ese mensaje de esperanza que al final tiene que haber, de que no nos va a inundar, espero, la basura textil, entendida como tal, pues deberá ser así, ¿no? Luego podremos recapacitar al final de la intervención, si queréis, un poquito sobre esto. Bueno, sin más dilación os voy a presentar a los compañeros. Tengo por un lado, por un extremo, a Isabel Fraga, ella es gerente de Arroupa y consejera de Modarré. Bueno, ella es economista especializada en la puesta en marcha y dirección de entidades de economía social dirigidas a colectivos vulnerables. Ha sido representante en los últimos 6 años de la Asociación Gallega de Empresas de Inserción y, bueno, desde hace un tiempo lleva ya la gerencia de Arroupa y, como digo, consejera de Modarré. Por otro lado, tenemos a Jesús García. Él es vocal del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, el TACGAL, conocido bastante, ¿no?, por la insistencia en multitud de recursos que se han venido produciendo en los últimos tiempos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de Salamanca. Máster en Intervención de la Administración en la Sociedad por la UNED. Letrado por oposición en la Comunidad de Castilla y León, del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, letrado del Consejo Consultivo de Galicia y vocal, etcétera, etcétera, con un amplio currículum, como os podéis imaginar. Muy mayor. Tenemos por otro lado también a María Martínez. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago, máster en Dirección y Administración de Empresas, con más de 25 años de experiencia y con un amplio recorrido en cuanto a la gestión de residuos, destacando, por ejemplo, la participación en Sogama del 94 al 2009. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Residuos y de la Federación Española de Municipios y Provincias y desde el año 2009 trabaja en la Diputación de Pontevedra, donde es actualmente la jefa de la sección de residuos. Y por último, y desde luego no menos importante, y con un reconocimiento especial, tenemos a José María García. Él es director de la Fundación Traperos de Maús, director e iniciador de la Fundación. Yo creo que es un lujo tenerlo con nosotros aquí. Por viejo. No, te voy a contar por qué. Porque yo empecé con esto de los residuos también, uno de estos frikis que se hablaban por la mañana, en el año 2000 aproximadamente, y la referencia que había de, oye, ¿quién está haciendo cosas de residuos? Pues una gente ahí en Navarra, que en Traperos de Maús o no sé qué, ¿y qué están haciendo? ¿Y estos quiénes son? Y desde ese momento, pues, y antes ya, porque empezasteis en los años 80, pues se empezó con estas experiencias innovadoras a nivel de proyectos piloto y demás. Y bueno, yo por mi parte estoy encantado de tenerte con nosotros. Bueno, y dándote un poquito de pincelada, Traperos de Maús, por si alguien no lo conoce, es un colectivo formado por 300 personas, el 75% con diferentes situaciones de complicaciones, un espacio habitado para comunidades y basuras, se llama, ¿no?
iniciando y participando en el diseño y puesta en marcha de diferentes programas de recogida selectiva municipales desde el primer proyecto piloto en España, realizado en Pamplona en el 82, y en la actualidad pues, gestiona diversos contratos y sobre todo con mancomunidades para la recogida y tratamiento de flujos como voluminosos, RAEs o textiles. Y además participa en convenios con todos los RAP que operan en España para la gestión de RAEs. Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar un poco, como decía al principio, si me permitís, pues poniendo un poco el foco en lo que está siendo, ¿no? O está viniendo con la gestión de los residuos textiles a nivel municipal, y como no podía ser de otro modo, pues tienes que empezar tú, José María. ¿Cómo ves el panorama por esa tradición que lleváis desde hace tantísimos años en esta situación particular que arrastramos a día de hoy todavía? Ya. Gracias, Benito. Buenas tardes, Arratsalde-on. Buenas tardes a todas y a todos. Y es un placer participar en todos los momentos en donde todo este mundo del textil ahora y de los residuos en general nos permite reflexionar, compartir y también criticar, porque de vez en cuando podemos poner una pica en Flandes, ¿verdad? Y sobre todo sacar a relucir lo que no se ve, que es a veces las grandes dificultades que tiene el mundo de los residuos, que parte, como por ahí se decía hace un ratito, parte de la producción. No parte de que los ciudadanos y ciudadanas seamos así. Bueno, yo tan antiguo como que nos llamamos los descendientes organizados del hombre del saco. Es decir, que realmente hay una trayectoria desde hace ya muchísimos años en donde inicialmente trabajábamos en el mundo de los residuos como un hecho económico. No había ninguna conciencia ni medioambiental, ni social, ni de nada, ¿no? Cómo funcionaba el hombre del saco, ¿verdad? Entonces, todo esto se inicia en Pamplona en los años 70, en el 72, pero es fundamentalmente, y este es un dato importante, en el año 82, procede el año 79, 80, 81, con cuestionamientos de qué hacer con los residuos que no sea meterlos en un agujero. Entonces, es verdad que los traperos y algunos otros colectivos ya realizábamos determinadas recogidas selectivas. Recogíamos textiles, ropas, recogíamos muebles, recogíamos chatarras y todo eso, de alguna manera, se pone en valor en los primeros proyectos piloto de recogida selectiva de toda España que se dan en el año 82, en donde, a partir de ahí, pues en muy pocos años se obliga ya en todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes exigir hacer recogidas selectivas. Todo eso cruzándose con los grandes intereses de los productores, que realmente desde el inicio, sobre todo cuando se despliega todo el mundo de la legislación ambiental europea, hay grandes presiones de los productores para que de alguna manera toda la legislación que se empieza a crear no incida en torpedear los procesos productivos. Como ERRA, una asociación que se constituyó en los años finales de los 80, una asociación para la recuperación y el reciclaje, para generar un lobby de presión en la legislación europea y que no se cuestionara el mundo de los envases. Y estaba formada por Coca-Cola, General Motors, Tetra Pak, etc., ¿no? El objetivo era ese. Y el objetivo termina, además, con una influencia tremenda porque se conoce la recogida selectiva en la separación de envases, la separación de plásticos, ¿verdad? Bueno, todo esto sitúa a Navarra en un punto de partida muy importante, muy interesante, porque a partir de estas experiencias piloto, primero el Ayuntamiento de Pamplona, a través de Limopansa, las limpiezas municipales de Pamplona, internaliza la recogida selectiva, que se hacía fundamentalmente proyectos pilotos en diferentes barrios donde se pedía que las personas, los domicilios, separaran en el origen los residuos, los envases, la materia orgánica, el papel, el vidrio, etcétera. También la ropa y también a través de los servicios de puerta a puerta que ya se inician, la recogida de voluminosos, también la recogida de ropas, la recogida de papeles, etc. Todo eso se expande, se expande, se expande. Concretamente, nosotros nos vimos negociando el primer convenio con el Ayuntamiento de Pamplona en 1984.
porque ya asume, internaliza la municipalidad, internaliza el trabajo que ya se venía haciendo de recogida selectiva. Todo eso luego se sigue expandiendo en lo que son la formación de las diferentes mancomunidades y los sistemas se empiezan a diversificar. Recogidas específicas de vidrio a través de contenedores, recogidas de cartón papel a través de contenedores, recogidas en los llamados grandes productores, papel, cartón, bares, hostelería, colegios, etc. Y todo esto va dando y se va expandiendo hasta en la actualidad, donde prácticamente la recogida selectiva de ropa está instaurada en todas las mancomunidades, pero desde los años 90. Es decir, y además con un elemento que es muy importante, que nosotros consideramos que es muy importante, desde la gestión pública. O sea, son las entidades públicas las que diseñan su sistema de recogida de residuos, lo mismo que también gestionan el tratamiento posterior, ¿verdad? Y ahí, desde el inicio también, se empiezan a hacer concursos públicos, de acceso público, en un inicio sin reserva de mercado, luego hablaremos, me imagino, de la reserva de mercado, y sin reserva, pero son concursos públicos donde concursa quien quiere, ¿no? Obviamente nosotros concursamos, que estamos allí, además somos conocedores de todas las dinámicas y, bueno, ahora mismo tenemos recogidas selectivas de ropa, textiles, a través de contenedores, a través de puntos limpios, a través de la recogida puerta a puerta, también aprovechando los sistemas de recogida de voluminosos, de enseres domésticos, y con todo eso da la configuración es que en toda Navarra, a través de las diferentes entidades públicas, las mancomunidades, que son las responsables, son agrupaciones de ayuntamientos para gestionar determinados servicios, en este caso los residuos. Con los mismos medios se gestionan los residuos de diferentes municipios. Y esto da como consecuencia de que el sistema está montado. Es decir, las mancomunidades desarrollan su plan de cuántos contenedores, lo mismo de vidrio, bueno, ahora con ecovidrio también, con el scrap, cuántos contenedores de papel, etcétera, cuántos contenedores de ropa, todo eso desde diferentes asesoramientos técnicos, y se diseña y se colocan todos los contenedores que ahora mismo hay en todos los municipios, incluyendo también los pequeños municipios que, al ser mancomunados, obviamente dan cobertura, ¿no? Esto es la diferencia entre el servicio público gestionado por lo público, a diferencia del servicio gestionado por empresas privadas. O sean colectivos, sea de la empresa social solidaria, sea de empresas de inserción, centros especiales de empleo. Entonces, este es el panorama que tenemos. Las mancomunidades pagan esos servicios de recogida, y no solamente de recogida, porque también dentro de los convenios y dentro de los pliegos se exige que se traten todos los residuos, en este caso textiles, de acuerdo a las jerarquías de residuos, ¿verdad? Primero hay que prevenir, segundo hay que preparar para reutilizar, preparar para el reciclaje, otras valorizaciones, que por cierto, la incineración no está siendo ajena en todo el momento que se vive ahora del textil. La incineración de residuos bajó mucho en los años anteriores, en los últimos 15 años, pero ahora está teniendo un resurgir importante frente a esa abundancia de residuos también de textiles. Y, bueno, pues las empresas o los grupos, en este caso somos nosotros quien lo hacemos, tenemos la responsabilidad de hacer las recogidas, de hacer el transporte y el tratamiento. Y hablaremos luego, si queréis, del tratamiento, pero el sistema está montado y, aún así, pagando. Es verdad que añoramos y deseamos que los scrap se diversifiquen y que se pongan a funcionar, porque realmente tendrán que cubrir los costos reales que tiene la gestión del textil. Esto es en Navarra. Historia viva. Sí, historia viva. Digo, estaba escuchando con atención y digo, 40 años de gestión de residuos, comenzando por la separación selectiva, que en muchos territorios no se sabía ni qué iba a ser, y bueno, no en vano Navarra pues está en la vanguardia del cumplimiento de objetivos, ¿no? Por lo menos está
por encima de otros territorios que sin duda nosotros, al menos en Galicia, deberíamos copiar, por lo menos algunas pautas, ¿no? María, me refiero a ti ahora. ¿Y en Galicia qué? ¿Qué pasa con los municipios de aquí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los retos a afrontar? ¿Cómo podemos solucionarlos? Bueno, desde la perspectiva local, que es la que al final me incumbe como Diputación de Pontevedra, sí existen grandes retos, especialmente en los ayuntamientos pequeños, que es lo que la Diputación tiene ese papel de acompañamiento y apoyo en el ámbito de la gestión de los residuos. La verdad es que se han dicho a lo largo de toda la mañana, pues yo voy a repetirme, y es, en primer lugar, la escasa infraestructura de recogida que existe en los ayuntamientos de nuestra provincia, especialmente si nos vamos a los ayuntamientos muy pequeñitos, donde la logística de recogida todavía es muy costosa. Ir a recoger 3 contenedores de residuos textiles es excesivamente costoso y está demasiado tiempo probablemente en esos contenedores que están en la intemperie. Por lo tanto, ahí sí me encantaría copiar los modelos que tiene en Navarra de recogidas supramunicipales, consorciados o mancomunados, ¿no? En la Diputación estamos intentando en esta fracción ver si podemos hacer eso con los ayuntamientos más pequeñitos y así aprovechar esas economías de escala. También otro reto importante que también se ha mencionado es la falta de datos y de trazabilidad. Es que preguntamos a los ayuntamientos que han recogido en los últimos años de textil y no saben darnos ese dato. Por lo tanto, es difícil dimensionar después el servicio de recogida, ¿no? Cuántos contenedores deberemos de poner, cuántas veces se debe recoger al mes. Las recogidas se están haciendo mensuales, no sabemos si son adecuadas o no adecuadas hasta que pasen los tiempos. Otro reto también importantísimo es la adecuación de las ordenanzas, ya no solo a la fracción de residuos, sino a las nuevas obligaciones que establece la Ley 7/2022. Y tan en boga ahora mismo, al menos en la provincia de Pontevedra, que es trasladar el coste real del servicio a la tasa de basura. En línea a esto, pues también establecer criterios de calidad y criterios de cómo valorar los concursos, los pliegos, ¿no? Para llevar a cabo la contratación de estos servicios. Es otro reto importante. Y por último, creo que algo que no se está tomando muy en cuenta es poder llegar a esos grandes productores, ¿no? No tener que ir a contenedores, sino directamente recogidas, sobre todo en ayuntamientos turísticos donde la hostelería tiene un recambio muy importante de residuos textiles, de productos textiles, como pueden ser las toallas, las sábanas, uniformes. Entonces habría que establecer convenios y ahí la Administración, y en este caso la Diputación de Pontevedra, tiene un papel fundamental en los ayuntamientos, sobre todo en los pequeñitos, que es donde trabajamos. Pero, si me permites, al menos como entidad supramunicipal, como sois vosotros, o pueden ser otras, evidentemente, que están operando en Galicia, la situación que manifiesta en cuanto a territorialidad específica a Galicia, por sus connotaciones de ruralidad, dispersión y demás, no invitan precisamente a tomar medidas de copia y pega. Es decir, hablamos de dimensionar un servicio, hablamos de dotación de contenedores, de frecuencias de recogida, que voy a hablar en bajito, a lo mejor no son necesarias. Sí, ¿no? Es cierto. Nosotros lo estamos comprobando con otras recogidas separadas que estamos implementando desde la Diputación de Pontevedra, como pueden ser los biorresiduos. Tenemos muy instaurado en Galicia y al menos en la provincia de Pontevedra, que es la que yo trabajo directamente, es que cuantos más días vayas a recoger, mucho mejor, ¿no? Y hay que cambiar ese planteamiento. Nosotros estamos viendo que a la fracción resto se le está yendo prácticamente todos los días de la semana a recoger, cuando no es necesario y eso encarece el servicio. Estamos implantando nuevas recogidas, como puede ser la de biorresiduos, y se está viendo que 3 días a la semana es suficiente. Y eso es lo que creemos que va a pasar en el textil, ¿no? Que al final no hay que contenerizar el territorio, que ya también se dijo. Hay que buscar puntos de dónde almacenar o
acopiar esos residuos textiles o esos productos que ya no se quieren utilizar, como puede ser en establecimientos comerciales, puntos fijos que tenga el ayuntamiento, los puntos móviles, los puntos limpios, en la hostelería haciendo un puerta a puerta. O sea que sí habría, y a lo mejor con dimensionamientos con las frecuencias mucho más dilatadas en el tiempo, ¿no? O con servicios a demanda, por ejemplo, que también es otro planteamiento. Pero bueno, todavía tenemos un camino muy importante porque aquí prácticamente los ayuntamientos que están realizando recogida del textil, y eso pues Rafael, Miguel Ángel lo puede saber, ¿no? Humana, los ayuntamientos se desentienden una vez que ofrecen ese servicio a una empresa y ya no nos interesa la información y ahora hay que cambiarlo. O sea, estamos pasando de modelos que hasta ahora eran solo destinados a la donación, por lo tanto necesitábamos residuos muy limpios, muy bien preparados, que se iban a reutilizar de forma inmediata, y ahora con las nuevas obligaciones tenemos que establecer sistemas que recojan grandes cantidades de residuos textiles. Y quitarnos los residuos textiles de la fracción resto. Y quitarnos, claro. Con lo cual habrá que adecuar también claro, el puzzle hacia ese lado. Efectivamente, ¿no? Son vasos, al final son vasos comunicantes. Si ahora lo tenemos en la fracción resto, ese 4% que se habla que es el residuo textil, ese 4% tiene que salir para un flujo separado y por lo tanto habrá que bajar no solo las frecuencias, sino el número de contenedores que hay en la calle también. Eso es muy difícil de entender por parte de la ciudadanía también. Ahí la Asociación de Consumidores tiene que ayudarnos en esa información, ¿no? Sí, porque todo lo que implica, evidentemente, sobredimensionar un servicio, evidentemente, va a tener un mayor coste. Y ahí hablabas de trasladar, bueno, posiblemente trasladar esos costes al vector final, ¿no? Que es el usuario a través de las tasas. Jesús, no sé si ahí os encontráis con algo, quiero decir, ¿cuál es vuestra un poco tu opinión personal en cuanto a trasladar el coste al final de un servicio que se está prestando, se está internalizando por parte de los ayuntamientos? Pero claro, no está constituido evidentemente el ERAP todavía, no hay ese flujo económico. Evidentemente seguimos en línea hasta que esto ocurra, ¿no? O sea, ese coste tiene que aflorar evidentemente. Cuando se configure el SCRAP y sus responsabilidades, pues ya habrá esa contraprestación económica, pero en todo caso, en este momento, tenemos que seguir así, ¿cierto? Bueno, boa tarde. Agradecerme, sumar toda la lista de agradecimientos a la FEGAN y personalizarla en José también. Y bueno, pues me he agradecido por haberme invitado a participar. Creo que te voy a poder ayudar poco porque nuestra labor en el Tagal siempre es un poco a toro pasado, es decir, vamos como a rebufo, tenemos un ámbito muy concreto, bueno, supongo que todos lo conocéis o al menos os sonará, ¿no? Los tribunales de recursos, y es una vez puesta en marcha la ley, es una vez producida, iniciada una licitación hasta la fase de adjudicación es cuando intervenimos. Me temo que, iba a decir afortunadamente, este problema que es real, lo vemos todos los días bueno, pues ahora con la revolución, no se llama la revolución de las tasas y demás, se habría otras posibilidades o no y demás, pero yo creo que por lo menos en este jardín, sí que después hablaremos de reservas, los problemas que ha tenido la ley de residuos en materia de contratación, que bueno, aprovecho, voy a intentar ser extraordinariamente breve porque entiendo que el papel de resoluciones, disposiciones, leyes y demás es lo que menos apetece a estas horas. Resumidamente, en relación con la ley de residuos, desde la entrada en vigor no hemos detectado, dejando al margen el tema de la reserva, ninguna incidencia particular en temas presupuestarios, convenio colectivo aplicable, que sí, con unos más que dudosos convenios colectivos de empresa, temas de subrogación. Bueno, tanto desde el punto de vista de la reclamación que se hace desde las entidades de economía social para subrogarse, como por otra parte tuvimos un caso en un consejo además muy cercano en el que se pretendía aplicar la reserva y el problema que planteaba una de las empresas es decir, bueno, si no me das información suficiente, era un contrato de limpieza y recogida, qué trabajador está adscrito a cada servicio, y uno está reservado en un centro especial de empleo, yo no voy a poder dimensionar cuál podría subrogarse y en qué momento. En ese caso,
Tagal considero que sí que debería ofrecerse esa información, pero sacando de ahí por ahora los problemas ordinarios, algún otro pliego, pocos, en el que no se preveía la recogida separada de residuos con el calendario previsto en el artículo 25. La explicación que daba el órgano de contratación no termina de convencer, diciendo, bueno, ya lo iremos ajustando. Decíamos, bueno, los pliegos que se aprueban ahora ya tienen que prever el cumplimiento de esa recogida, y poco más, sacando la reserva de disposición adicional 19ª, que, bueno, no es que nos haya colapsado de los tribunales, pero sí tenemos muchas resoluciones en este sentido. Luego continuaremos con ese tema. José María, otra vez quería que interviniese brevemente a raíz de lo que contaba María. Vosotros, ¿cómo estáis afrontando un poco la gestión con municipios pequeños y un poco adelantándonos a lo que viene, ¿no? Hablábamos antes de, no sé si el redimensionamiento en la recogida para adaptarnos a unas necesidades concretas y no sobredimensionadas, y al final trasladar el coste o no al ciudadano, porque es un servicio nuevo que va a llegar y que hay que prestar. Bueno, no solamente en el caso de los contenedores de textiles, sino en todo lo que son otro tipo de recogidas de papeles, cartones, vidrios, etcétera, que también con la entrada en vigor de los puntos limpios se avanzó bastante, ¿no? Mira, en este caso nosotros siempre hemos defendido y hemos estado con las administraciones que lo que prioriza es el bien público, como elemento central. Entonces, no pueden ser elementos económicos que resten al bien público. Entonces, ahí depende de los gestores políticos, de los gestores municipales, que ejecuten con más o menos ánimo este elemento. Entonces, luego, obviamente, se impone una racionalidad que no genere unos costes añadidos innecesarios. Entonces, todo lo que son los elementos, digamos, de circularidad, de capilaridad, de recogidas, intentamos simultanearlos en algunos casos, es decir, a través de los diferentes servicios, porque la recogida, a excepción de 2 mancomunidades, 3 mancomunidades, el resto, el servicio de recogida de textil está unido a la recogida de RAEs y a la recogida de voluminosos. Entonces, claro, nosotros nos movemos capilarmente por todos, o el colectivo que tuviera que hacer ese trabajo, ¿verdad? Fijaos que esto pasó igualmente con los RAEs. Cuando en 2003 empieza la directiva europea y luego en el 2005 se da la transposición de la gestión de los RAEs y el Real Decreto de RAEs en España, los SCRAP, que eran SIG entonces, los sistemas colectivos, en ningún momento se planteaban hacer la recogida capilar en los distintos distribuidores de pueblos pequeños. Es decir, exigían un mínimo, oye, que haya pues no sé, 20 metros cúbicos, 15 metros cúbicos, etcétera. Entonces, claro, eso hacía inviable el 1 por 1. Cuando un distribuidor un comercial vende una lavadora, recoge la vieja, pero ¿dónde la almacena? Entonces, nosotros ya teníamos una red capilar de recogida por toda Navarra para hacer este servicio, que encaja luego perfectamente como servicio público. Y se obligó a los sistemas integrados de gestión, perdón, a los SCRAP, a los SIG, a que también tenían que financiar eso. Y ahí tuvimos unas peleas muy grandes, es decir, estamos hablando del 2005, 2006, es decir, hace ya bastantes años. Pero al final ahora ya está implantado y lo que importa es el servicio público, como elemento central. Yo puedo decir eso. Muy bien. Retando también, como elemento retador. Abundando un poco en la planificación y la ejecución de servicios y un poco en lo que estaba comentando anteriormente de los costes, de cómo repercutirlo, nos encontramos en realidad con un panorama un poco diverso, ¿no? Es decir, hay convenios que están en ejecución, convenios particulares con determinadas empresas, asociaciones y demás que están prestando servicios normalmente recurrentes hacia la recogida de textil, aceites, en algunos casos voluminosos, al menos en el territorio que conocemos en Galicia, ¿no? Más o menos sí. Está en ese orden. Nos encontramos también con contratos de concesión de servicios que al final incluso comentaban esta mañana y es así, ¿no? De que hay una contraprestación económica por parte del operador al ayuntamiento. Nos encontramos ahora con una imposición de una reserva de contrato
para entidades sociales, empresas de inserción correcta. También tenemos el punto de vista de Rafael, que comentaba anteriormente, donde, claro, hay una mercantil al final que estaba prestando unos servicios y con esta entrada de esta obligación de la disposición adicional 19ª, pues cambiamos el panorama, ¿no? ¿Cómo convivimos con todo esto? Isabel, ¿te animas? Por supuesto. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar en una edición más con vosotros. Gracias, profesor Pernas, a la FEGAMP. Tenemos que convivir todos, pero con matices. Precisamente por eso existe la reserva de mercados. A mí me gustaría, lo primero, explicar un poquito el porqué de esa reserva de mercado. Porque no es nueva, no viene a raíz de la ley de residuos, sino que ya existe en la ley de contratos del sector público. Hay dos tipos de entidades que, por razones muy evidentes, estamos declaradas como entidades prestadoras de servicios de interés general. Los centros especiales de empleo de iniciativa social, o sea, sin ánimo de lucro, y las empresas de inserción, que también nos obligamos a reinvertir los beneficios. Eso no es gratuito. Sí es cierto que la economía social es muy amplia y ahí cabemos todo tipo de entidades, pero la reserva lo que trata es de favorecer a este tipo de entidades que ha demostrado desde que existe la ley de contratos del sector público, pero también previamente, que somos la mejor solución para la cohesión territorial en términos económicos, sociales y ahora también medioambientales. De hecho, hacía alusión el profesor Pernas, creo que por la mañana, cuando se debatieron las enmiendas a la ley de residuos, precisamente por la incorporación de esa obligación de reservar una parte de la actividad a las entidades que ya estábamos presentes realizando esa actividad, era para preservar el trabajo que hacíamos estas entidades, pero porque también se demostró que en términos económicos, sociales y medioambientales era la solución más eficiente. Estamos hablando ahora de la gestión del textil. A mí me gustaría comentar como pincelada. En Galicia hay 14 empresas de inserción. 4 somos gestoras de residuos del textil y priorizamos la reutilización. Lo que procuramos es... Claro, yo no sé si todas las personas que nos acompañan saben lo que es una empresa de inserción. ¿Me permites 2 minutos para explicarlo? Nosotros somos empresas que estamos en el mercado, competimos en el mercado, con las mismas obligaciones que cualquier otra empresa en cuanto a fiscalidad, todo tipo de normativas, pero que nuestra obligación por estatutos, nuestro objeto social, es el acompañamiento y formación a personas que están en una situación de pobreza o riesgo de exclusión y que no pueden acceder por medios propios al mercado laboral ordinario. De hecho, tenemos la excepcionalidad de la temporalidad. Nosotros acompañamos a personas durante el tiempo que entre los servicios sociales municipales y la empresa de inserción decidimos que necesita antes de incorporarse al mercado laboral ordinario. No es gratuito que las empresas de inserción estén obligatoriamente constituidas por entidades promotoras sin ánimo de lucro y que tengan una experiencia de acompañamiento a personas en riesgo de exclusión social. En Galicia hay 4 empresas de inserción, 2 promovidas por Cáritas, pero también está la Asociación Benéfica Padres Robinos y la Asociación Boa Vida de Pontevedra. Todos potenciamos además la reutilización en el tema del textil. Tampoco es gratuito que la principal entidad promotora de empresas que trabajan en el textil, empresas de inserción que trabajan en el textil, sea Cáritas. ¿Por qué? Porque al igual que Padres Robinos, la Asociación Boa Vida, Emaús, empezamos trabajando residuos sin saberlo. Desde las Cáritas, pues eso, si nos remontamos hace 40 años, ¿qué hacían todas las Cáritas? Por un lado, tenían personas en una situación de pobreza que tenían que formar, atender con los servicios sociales conjuntamente, ofrecerles una vivienda, ofrecerles ropa, pagarles el recibo de la luz, ayudarles a sobrevivir y a rehacer su vida. Por otro lado, siempre hemos sido el principal receptor de donaciones de ropa y hemos intentado darle el mejor uso posible. Claro, durante todos estos años eso ha cambiado, se ha explicado ampliamente esta mañana. Lo que pasó de ser una donación para reutilizar directamente por una persona pasa a ser un residuo de responsabilidad municipal.
lo que pasó a ser un residuo rentable porque no había una obligación por detrás para muchos operadores. O sea, aquí lo que pasaba es que todos los operadores que se ponían en Galicia y fuera de Galicia ofrecían al ayuntamiento unas cuantías por colocar contenedores. Nosotros, por ejemplo, siempre nos hemos negado desde Cáritas, porque nuestro objetivo es la reutilización de esa ropa para personas necesitadas. Uno de los principales objetivos es la entrega social, con lo cual, si hacemos los números desde los ayuntamientos, como realmente creemos que se deben hacer, hay que calcular el retorno social. Entonces, si conjuntamente estamos ayudando a personas a salir de una situación de pobreza, personas que están siendo apoyadas por los servicios sociales económicamente, en muchos más parámetros que la vivienda, en el alquiler, en formación, conocemos cuál es la situación, y además estamos tratando de sacar del flujo normal el textil para potenciar la reutilización en el local. Los números a nosotros nos salen que por cada licitación reservada, por cada euro que invierte la administración, el retorno es de 4,07. Eso hay un estudio colgado en la página residuotextil.org al que podéis acceder todos. Entonces, te puedo dar un apunte. Albert comentaba por la mañana que no llegaban a 200 licitaciones en toda España, desde que se abrió la ley de residuos. Han sido 155, hemos comprobado. Solo 92 reservadas. En Galicia solo han salido 7 reservadas. ¿Qué ocurre en Galicia? Yo creo que en toda España. La situación económicamente es asfixiante. Los operadores estamos tratando de mantenernos en el mercado como sea, en nuestro caso, por el compromiso social que tenemos por detrás, no por la rentabilidad económica que nunca le hemos obtenido. Estamos intentando profesionalizarnos. Toda nuestra flota de contenedores, por ejemplo, está sensorizada. Hoy en día hay que ser eficientes en todos los aspectos. La economía social digamos que somos conocidos por innovación social, pero llevamos años invirtiendo recursos en la innovación tecnológica y en ser eficientes y en garantizar la trazabilidad. En Galicia solo hay 7 contratos reservados. Hay muchos operadores que están cerrando por falta de rentabilidad económica, no por la reserva de contrato, porque estamos hablando de 313 ayuntamientos que hay en Galicia. Creemos que los ayuntamientos están esperando como agua de mayo, lógicamente, el nuevo reglamento para ver si a través de mancomunidades, consorcios, cómo se regula, cómo se paga la recogida, el tratamiento, cómo se organiza un poquito el sector. Pero mientras tanto, la situación que comentaban por la mañana de colapso a nivel europeo y mundial del textil, igual se carga la actividad por el medio, si no se pone remedio antes. Bueno, yo también tenía una pequeña estadística, no sé si coincidimos o no. Yo también hice un filtrado rápido un poco de las licitaciones, igual también Jesús tiene más datos, ¿no? Pero Seguro. de las licitaciones que en Galicia se referían a contratos de prestación de servicios de recogida y limpieza viaria en Galicia, estrictamente. Y sí, me salía aproximadamente que, no sé qué número era, pero podía coincidir, pero la parte contraria era que había como un 30% que no habían reservado contrato en absoluto, ni se le esperaba. Y de los que sí, de esos seguramente que tú comentabas, era en segunda instancia, quiere decir que hubo un recurso por medio que obligó a que volviese a sacar como contrato reservado, ¿no? Entonces la situación efectivamente sí es preocupante. Y yo no sé aquí si es por desconocimiento, y volvemos otra vez al principio, o si es por falta de empatía o por algún tipo de barrera que luego podremos ahondar un poquito más, pero no sé cuál es desde el TACA la situación que observáis. Pues mira, me sorprende bastante lo que estáis diciendo de que haya 7 reservas en Galicia, porque yo creo que las 7 deben ser objeto de recurso, porque calculando debemos de tener como 6 o 7 resoluciones. Entonces, tampoco llegamos a entender por qué hay tanta conflictividad. No es solo una cosa de aquí, tribunales de otras comunidades están teniendo también el mismo problema, algún pronunciamiento de algún tribunal superior de justicia. No lo sé, porque lo que es verdad es que tampoco es que se reclame participación de otras entidades de la economía social o que realmente haya quejas respecto de la contratación anterior. Muchas veces
bueno, pues se ven verdaderas limitaciones, y cuando explica el órgano de contratación dice, bueno, es que el actual prestador del servicio, pues hemos tenido problemas del tipo que sea. Tampoco parece que sea el caso. En una primera etapa, al poco de aprobar la ley y demás, creíamos que a lo mejor eran expedientes que ya estaban iniciados, hay que reconocer que son expedientes laboriosos, algunos tienen que ir a la ONE, volver, en fin, que a lo mejor pues te coge con el pie cambiado y dices, bueno, pues vamos a ver si tiramos y nos... Bueno, adaptar ahora los pliegos nos puede suponer un problema. Pero ahora es verdad que hay menos recursos, pero todavía sigue habiendo, y las explicaciones también es verdad que son curiosas, porque digo, no es que tampoco digan, pues queremos ampliar el foco, nos parece... Poco hay que opinar, porque de hecho nosotros la opción por la que hemos optado, y bueno, ahora explicaré por qué queremos que está más o menos refrendada, es decir, es una obligación legal explicada, si se ve la tramitación parlamentaria, las enmiendas del por qué, está una técnica normativa que puede ser mejorable, pero está claro, con carácter preferente se reserva. Es verdad que al menos el 50%, bueno, que a lo mejor podría haber otras fórmulas, pero directamente no se hacen esta reserva, y sin tampoco llegar a saber muy bien el por qué ya una vez implantada la ley, conocida, resoluciones y demás. Lo que sí es verdad que hemos detectado, no sabemos tampoco, bueno, no sé, qué tipo de información fluye o a la hora de redactar los pliegos, porque las explicaciones son sistemáticamente las mismas, pero palabra por palabra. Nos parece antieconómico, pero eso ya la ley ha valorado que no lo es. Queremos un solo licitador, no queremos nuevos otros contenedores. Es decir, las memorias o los informes justificativos son exactamente los mismos. En un caso curioso, tuvimos un recurso en el que la memoria justificativa decía queremos un solo interlocutor, nos parece antieconómico, no es nada, y que no venga recurrente diciendo que hay que cumplir la ley. Es decir, pero si es la memoria, no es recurso, ¿cómo está ya poniendo la venda antes de la herida? Entonces, no sé, no te puedo decir, pero es verdad que las justificaciones no van por competencia, no van por ejecución del contrato, sino por unos supuestos beneficios, pero que tampoco se cuantifican económicamente. No sabemos, aunque últimamente es verdad que la 45-2025, que es la última que hemos sacado. No sé si es que no salen licitaciones o realmente se está aplicando la reserva. Lo que no sé realmente es si puede haber algún tipo de motivación justificada para que vosotros podáis decir, oye, pues es verdad. Sí, no. La ley lo prevé, dice que deberíamos justificarlo adecuadamente, además dice el órgano de contratación y la administración, estos dos informes que, bueno, digo que la técnica normativa, bueno, es mejorable, pero bueno, por ejemplo, recientemente, la 45, la 19 la tengo por aquí, es decir, era un contrato de una construcción de planta de clasificación de recursos que además preveía la gestión. En este caso, el Tagal consideró que por el objeto del contrato no estaba dentro del ámbito de la reserva. Así mejor, ¿no? No estaba dentro de la reserva, se debatió si incluso los recurrentes tenían legitimación o no. Bueno, se consideró que era un diseño del contrato así, de construcción de obra, que ya ni siquiera se podría acceder. Se decía que solo resultaba viable económicamente si se incorporaba con la gestión, aunque teníamos el problema de fondo después, como la siguiente licitación, con los problemas o las obligaciones de subrogación, pues igual estará más limitado para que las entidades de economía social puedan meterse. Pero bueno, llegamos a ver si así, ¿no? Puede ser. Llegamos a donde llegamos, sí, gracias. Y en ese caso, no. Otros supuestos, no sé, que se podrían plantear, pues eso, que no haya mercado, que se saque una licitación de contratación reservada y que no confluya en ningún centro especial de empleo, incluso malas experiencias previas, pero o sea, yo creo que hay posibilidades. La ley dice excepción y lo que no puede ser es que la excepción sea la regla general, y cuando siempre es el mismo argumento, siempre la misma memoria justificativa, pues es cuando estamos entendiendo que eso no es una excepción, es querer hacer de la excepción la regla. Y para poner un poco el marco, porque hay entidades locales aquí presentes, en muchos casos bueno, pues se viene a licitar un servicio completo de recogida de residuos a nivel municipal, pues con todos los flujos, evidentemente, y se llega al punto, pues eso, ¿no?, de los textiles y de los voluminosos. Y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y dice, bueno, pues la ley te obliga a hacer preferentemente esta reserva de contrato, ¿no? De esta manera,
basándonos en el 50, al menos el 50%, entiendo, del valor que supone el precio base de licitación. La dice el Y entonces, 50% del importe de adjudicación, que eso ya supongo, pues si ya lo he adjudicado, ¿cómo después voy para atrás? Pero bueno, perdona. Sí, claro, sí, claro, sí. y mi razonamiento es que es el mismo, entiendo que en muchos ayuntamientos, que es, bueno, pero a ver, si es el 50%, a ver, yo a priori no creo que sea interesante decir, pues voy a dimensionar en un lote específico textiles más voluminosos, pero solo voy a reservar el 50% del Ya. importe de ese servicio. Y Ya. entonces, ¿qué hago? El lote 50 lo tengo que dar con otra empresa, lo cual es un poco absurdo, ¿no? A priori. Pero, perdona la... Me lo complicas todavía más. No, y digo que entonces dice, bueno, pues si se puede sobreentender que se considera el 50% si solo atiendo a un flujo y dejo el otro fuera. No sé si os habéis encontrado con esa casuística también o no. Lo que nos hemos encontrado, bueno, el Tribunal de Madrid ya dijo que el 50 era de mínimos, que no tenía por qué ser eso, aplicable el 50%. Es verdad que la norma cuesta un poco, pues eso, cómo podría arbitrarse. No sé qué fórmula habría, pero realmente, claro, el 50% del importe de adjudicación, que dices, lo adjudico por 100 y vuelvo para atrás y digo que el 50 tiene que ser el Centro Especial de Empleo. La disposición en sí tiene bastantes flecos. Habla de administraciones públicas, cuando en realidad yo creo que es herencia de la normativa anterior. De hecho, en este contrato de clasificación de planta, bueno, Sogama era, decían que ellos no eran administración pública que decía la ley. Bueno, se les contestó diciendo que bueno, eran poder adjudicador y había que entender que estaban sometidos, o sea, en su caso hipotéticamente estarían sometidos porque la ley, entendíamos que la palabra de administraciones públicas no podía entenderse en su sentido literal, sino en sentido amplio de poder adjudicador. No solo por el caso de Sogama, que además era un contrato muy especial, pero pensemos que este tipo de actividades la licita una sociedad municipal. ¿Por qué no va a estar obligada por la disposición adicional, ¿no? Entonces, insisto, la ley tiene algunos flecos. Justificar suficiente y adecuadamente por el órgano de contratación y por la administración, bueno, con un informe llega, con tal de que sea suficiente, pues será suficiente, ¿no? Gracias, Jesús. Isabel, ¿y cuál es el papel y la capacidad que podéis ofrecer para dar servicio? Es decir, desde el punto de vista de resolver esa necesidad, vamos a tener una reserva de contrato, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es vuestra capacidad? Lo comentaba antes mi compañero Mino, hay que planificarlo. A mí me da muchísima envidia Navarra, el apoyo de la administración pública, que han tenido la visión desde hace más de 20, 30 años. Nos costó, ¿eh? Bueno, os costó, pero nosotros seguimos y, de hecho, si te fijas, en aquellas regiones donde ha habido un apoyo económico y de reserva de contratos, apostando por la economía social, como País Vasco, como Cataluña, como Navarra, se ha fortalecido por una parte la economía social, pero a nivel de cumplimiento normativo de directivas europeas en materia de residuos, son los que van por delante. Entonces, algo tendremos que poder ofrecer desde la economía social. Claro, a mí si me preguntas ahora, ¿una empresa de inserción puede hacer 313 ayuntamientos de Galicia de un día para otro? No, evidentemente. No puedo ir a 40 licitaciones. Pero hay muchas empresas en el sector, muchísimas empresas que nos hemos estado preparando, otras que han crecido nuevas. Hay otras entidades sin ánimo de lucro que están constituyendo empresas de inserción. Nos preocupa muchísimo el intrusismo en este momento porque sí estamos detectando, lo comentaba también Mino en su intervención, que claro, como ahora viene el scrap y ahora viene dinero para una actividad que hasta ahora se hacía gratis o incluso pagando, pues entonces ahora todos vamos a tratar de cumplir la normativa para constituirnos como centro especial de empleos de iniciativa social o empresa de inserción con un único objetivo de ir a la contratación reservada. Porque si no, una mercantil nunca se transformaría en una empresa de inserción. Y un apunte más que quería preguntarte. Y con respecto a la subrogación de personal, porque bueno, yo en mi día a día me encuentro con empresas de prestación de servicio que están actualmente en determinados ayuntamientos, que dicen, bueno, pero si llegamos a subrogarnos a una empresa de este tipo, bueno, primero no queremos de entrada, ¿no? Porque, bueno,
¿por qué no? Por reticencias las que sean, no vamos a entrar, pero por otro lado, en aplicación del convenio, no sé qué les puedes contar, cómo está la situación. Es decir, ¿eso significa es una traba, es una barrera de algún tipo? Si te refieres a aplicación de convenio laboral, no nos afecta. No nos afecta porque nosotros, las empresas de inserción, estamos en el convenio de la actividad. Claro. Con lo cual, eso no sería el problema. El problema es nuestro propio objeto social y nuestra propia fórmula de contratación. Nosotros lo que hacemos es actuar como empresa puente entre la situación de exclusión y el mercado laboral ordinario. La ley nos permite mantener una persona desde un mínimo de 6 meses hasta 3 años en plantilla. Y después dejamos escapar el talento y volvemos a empezar con otra persona. Subrogaciones a título sin ser personas en riesgo de exclusión social y con una contratación indefinida se nos escapa completamente porque perderíamos la calificación como empresa de inserción. Claro. Estamos obligados a mantener unos márgenes de personas en inserción en plantilla y imagínate una subrogación, pues hay empresas que han renunciado a ir a licitaciones por el tema de la subrogación, porque al final no tiene sentido. Empiezas a trabajar con personal normalizado y pierdes la razón de ser como empresa de inserción. Está claro. José María, no sé, ¿nos puedes hablar un poco de este tema y de cómo vencer estas y otras barreras que nos encontramos? Yo creo que ahí, Isabel, en la anterior exposición que ha hecho, ha incidido. Los colectivos sociales, y digo más, los colectivos de economía social solidaria, que en Europa no está tipificado ese concepto, sí en Francia, en otros lugares, pero se habla siempre de economía social, ¿verdad? No buscamos volumen de negocio, sino volumen de dignidad, ¿verdad? Volumen humano, es decir, donde esa verdad universal que, por lo menos a nivel a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, podemos decir que todas las personas buscamos o tenemos derecho, no sé cómo decirlo, a que nos traten bien y a ser posible que nos quieran, ¿verdad? Es decir, pero por lo menos que nos traten bien. Es decir, yo estoy en el origen, y yo conocí el origen de toda esta historia de la reserva de mercado. En los años 80 nosotros empezamos a luchar y a reivindicar una discriminación positiva en las leyes para los colectivos más desfavorecidos. Esto nos llevó a muchas. Yo recuerdo también que todo esto lo trabajamos mucho en los encuentros con Cáritas España en el Escorial, con comisiones obreras y con UGT, donde todos los años allí nos reuníamos y empezábamos a buscar, con las experiencias que Cáritas tenía fundamentalmente en los roperos, ¿verdad?, en muchas unidades de trabajo, y empezamos a buscar una cobertura, una reivindicación, de alguna manera, para terminar en una reserva de mercado, en donde, fundamentalmente, por una sencilla razón, porque las responsabilidades públicas no son solo gestionar un servicio, sino que tienen que dar respuesta a otras realidades. En este caso, lucha contra la exclusión, empleo de calidad, cohesión social, utilidad social, gestión, en este caso, de residuos. Es decir, es un conjunto y tienen que dar respuestas a todo eso. Isabel, tú has comentado, es decir, cómo la reversión al final es positiva. Es decir, los que somos colgados, los que estamos tirados, ¿verdad? No solamente costamos a la administración pública a través de las políticas sociales, sino que además contribuimos. Mire por dónde. Es decir, yo creo que estos elementos son los que hacen valer la reserva de... Yo tengo que decir que la reserva de la ley de residuos no es posterior a algo que es la reserva en la ley de contratos. En Navarra, el artículo 36 dice que todos los servicios, todas las obras o servicios de la administración pública, el 6% deben reservarse para centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, y también nosotros nos curramos una propuesta en el Parlamento que se aprobó, y todas las entidades promotoras de empresas de inserción al 100%, que anteriormente fueron centros especiales, centros de inserción sociolaboral, que era una figura
que era anterior a las empresas de inserción y que luego ya cuando entró en vigor la ley de inserción pues se homologó en Navarra. Es decir, yo creo que aquí el elemento es un elemento de responsabilidad pública, vuelvo a insistir, donde hay que dar respuesta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y fundamentalmente, aquella política y aquellos gestores que atienden a los sectores más desfavorecidos son los que están garantizando el bien público. Entonces, yo creo que estas son las razones fundamentales. En la reserva de mercado yo conozco desde hace mucho tiempo las luchas, por ejemplo, de Asirtec, es decir, que es la industria textil y también otros operadores textiles, esas industrias textiles, que no tenemos nada que ver. O lo que comentaba el compañero de Humana. Es decir, miren, ustedes entran al mercado, pero las entidades, digamos, que nos preocupa lo social, lo solidario y que además nos podemos sumar a todo el panel de lo que significa la economía social solidaria, todos esos valores, y que se manifieste, porque no solo es verbalizarlo, ¿no?, sino que de alguna manera, yo les puedo decir, en mi colectivo tenemos igualdad salarial, para empezar. No nos diferenciamos por la responsabilidad que tenemos dentro del colectivo. Hace muchos años dijimos, vamos a trabajar menos horas para trabajar más personas. Es decir, hay una serie de elementos que configuran esto que yo digo de la economía, de la economía social solidaria. Yo creo que hablar de volumen de negocio en nuestros ámbitos, pues mira, racionalizamos todo nuestro soporte vital. Claro que tenemos que organizarnos y claro que tenemos que tener medios adecuados, pero lo que prioriza fundamentalmente es el nivel de amabilidad en la relación entre todos y todos los que estamos. Y sobre todo la mirada específica a aquellas personas que están excluidas de la sociedad por diferentes realidades o situaciones. Entonces, yo creo que este es el valor y que la ley está para cumplirla. Es decir, no está para otra cosa. Y por tanto, Jesús, ¿cómo crees que va a evolucionar el cumplimiento de la disposición adicional 19ª? Pues, a ver, yo creo... Espero que positivo, ¿no? Bueno, yo creo que nos hacen falta certezas. Creo que no he podido estar por la mañana, lo siento mucho porque además me han dicho que han estado muy bien todas las ponencias. Pero creo que, por lo que he podido intuir por la tarde, que yo creo que necesitamos certezas, una normativa clara y sobre todo en este caso ya están las posturas encima de la mesa. Algunos tribunales sí han comprado el argumento de la adecuada, es decir, no queremos lotizar el contrato e incluso ha sido avalado por alguna sentencia y es una pena porque estaba interpuesto un recurso de casación por unificación de doctrina. Me acaban de decir que no, que se fue inadmitido y yo creo que sería buena una resolución porque afecta a mucha gente, porque está dispuesta a una norma con rango de legal, porque, bueno, pues desde mi punto de vista los tribunales administrativos podemos llegar hasta donde podemos llegar. Tampoco creo que la solución sea quedarse en sentencias del Tribunal Superior de Justicia, porque puede dar lugar también a pronunciamientos diferentes y tal. Yo creo que un pronunciamiento o bien un desarrollo reglamentario de esta ley o una decisión pues definitiva del Tribunal Supremo en este caso. No sé si llegará al TJUE, lo que sí es que, bueno, recientemente el Parlamento Europeo, el 9 de septiembre del 25, volvió a apostar por entidades de la economía social, sin restricciones, ONGs, iglesias, empresas sociales, reconociendo sus conocimientos especializados, fuertes conexiones locales y capacidad demostrada para prestar servicios de alta calidad. Lo ha hecho el mes pasado. Entonces, yo creo que no es una medida muy exótica ni que vaya en contra de lo que promueven ahora las instituciones europeas. El Consejo también en noviembre, en diciembre también ha dicho, del año pasado también ha dicho algo por el estilo. Y a lo mejor clarificar, no sé si vía normativa o vía ya pues una sentencia que definitivamente casi la situación. Bueno, muy preparado para esto. ¿Se me oye ahora? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Me quedo entonces con que reclamamos un paso más, ¿no? Porque
estamos expuestos a un cierto riesgo, ¿no? De que sigamos recurriendo y recurriendo porque no estamos haciendo los deberes, ¿cierto? Claro, bueno, sí, y sobre todo a la hora de no adoptar, es que yo creo que hay pocas disposiciones tan claras como esta, al margen de mi opinión personal, que la tengo, pero me refiero, es una disposición clara, concreta, explicada el porqué y demás, pero sí, también cierta voluntad, no sé si política, del órgano de contratación, de tener en cuenta esa disposición y aplicarla. Y si sigue la conflictividad, que la hay, Madrid, Extremadura, el Tribunal Central, es decir, hay conflictividad en esta materia, pues habrá que quizás una sentencia definitoria de la controversia. Perfecto. Me gustaría acabar con una última batería, ya con esto vamos a acabar, pero es una batería, con lo cual hay que hacer varias preguntas. Hablando un poco sobre capacitación, sensibilización, volvemos un poco a la mesa anterior, ¿no? De que hablamos un poco de eso, para consumidores, un poco cuál es la gestión de parte de la administración local. Me gustaría ahí, María, que nos pudieses contar, pues, bueno, cómo es ese, o cómo debería ser ese acompañamiento que pueda hacer, pues, en este caso, una entidad supramunicipal como vosotros, para que esto, pues, al final fluya, ¿no? Bueno, la labor de la Diputación es esa, es acompañar y apoyar a los municipios, especialmente los pequeños, en su adaptación a las obligaciones de la normativa que va apareciendo, en concreto en la de gestión de residuos. Nosotros vamos por ahí, hemos tenido también esta problemática que nos mandan pliegos donde vemos que no separan este 50%. Intentamos, pues todos los informes que hacemos con los ayuntamientos es que cumplan la ley. Al fin y al cabo es... Pues no sé qué alguien dijo en la comida, que cuando alguna ley sale en el BOE hay que cumplirla y no opinar sobre ella, ¿no? Pues intentamos, pero sí también yo creo que existen inercias todavía en los ayuntamientos, especialmente los pequeños, donde no hay técnicos, no hay personal que esté trabajando al 100%, los interventores, los secretarios suelen estar horas o días determinados, con lo cual no existe una implicación lo suficientemente grande en los ayuntamientos pequeñitos respecto a esto. No existen personal que pueda estar viendo el día a día. Entonces, claro, tienes que darle modelos de gestión de residuos que estén adaptados a ellos, que al final no va a haber una persona supervisando, o sea, da igual el pliego fantástico que le pongas, luego no tienen una persona para ir el día a día, ¿no? Entonces, desde la Diputación sí intentamos que determinados servicios los podamos hacer de forma supramunicipal, precisamente para paliar esta falta de apoyo técnico y económico y de supervisión. Pero bueno, estamos ahí en ese camino, pero es lo que digo, que hay inercias todavía en los ayuntamientos que son difíciles de romper y que, bueno, pues pasito a pasito. Y bueno, yo al menos también siempre comento que los primeros pasos en un nuevo modelo son la transparencia, explicar bien las cosas, ¿no? Ahí chocamos, como decíamos antes, de una situación actual donde hay una voluntad altruista, ¿no? de donar algo para que se pueda reutilizar y cambiamos el paradigma. Y ahora es, pues, bueno, claro, sí. Vamos a utilizar eso sí, ¿vale? Pero también lo otro. Entonces vamos a mezclar todo. Entonces explicarle a la gente que ya tenía un hábito, no sé si bueno, saludable, y ahora decir, no, es que ahora va todo junto y mezclado con cosas que antes no te pedía, ¿no? Y ahora va todo por aquí, ¿y qué vamos a hacer con esto? Entonces empiezan las suspicacias, ¿no? Y eso es lo que puede... En esta fracción en concreto hace falta una gran comunicación, porque efectivamente partimos de un modelo anterior donde era básicamente centrado en la donación, donde todos estábamos acostumbrados a dar ropa que iba directamente a la reutilización y que iba a los armarios de Cáritas y que la gente estaba muy dispuesta a ese servicio. Y ahora no, ahora con el nuevo Real Decreto estamos hablando de textil y calzado, y textil no es ropa, son muchas cosas. Entonces hay que dar una buena comunicación de qué es lo que se debe de separar, dónde se debe de colocar y cómo se debe de colocar, que varía mucho con el antiguo modelo. ¿Cuánto puede costar?
Bueno, ya aparte, ya lo que puede costar ya es O otro. no, a lo mejor tampoco es tan... No, yo creo que todos los servicios cuestan, incluso aunque esté el scrap del textil, al ayuntamiento, siempre a la administración local le va a costar, porque lo que se va a recuperar, igual que lo que recuperamos de Coembes o de Ecovidrio o cualquier otro sistema integrado de gestión, no es suficiente para cubrir el 100% de la recogida. Por lo tanto, los servicios cuestan dinero y eso tiene que entenderlo la ciudadanía. Lo que puede costar es menos si se hace una gestión eficiente, sostenible y adecuada a cada infraestructura, a cada coyuntura del ayuntamiento. Y luego a nivel, bueno, a mí me gusta también un poco comentar a nivel, insistiendo, a nivel de usuario, creo que lo fundamental evidentemente está en la decisión, ¿no? En la decisión inicial de la prevención, es decir, qué debo comprar, cuándo, por qué, de qué tipo, qué marca o en qué momento, para intentar focalizar el problema. Yo creo que luchamos contra gigantes, absolutamente. No sé qué opinión tenéis, pero yo cuando mis hijos tuvieron acceso a Internet y yo le decía el sábado nos vamos a comprar, a Coruña en este caso, ropa que te hace falta, me decía, no, déjame mirar en Internet y voy haciendo así, elijo yo y lo pido y ya está, ¿no? ¿Para qué vamos a ir para allá? Yo creo que eso, a raíz de la prohibición, ¿no? Que decía de publicidad de la moda ultra fashion que decían en Francia, no sé si eso es bueno o malo, pero en realidad estamos abocados a consumir y no ponerle freno, por lo menos con determinadas franjas de edad, no sé si todos o estamos en el mismo barco o no, yo quiero pensar que no, pues nos volveremos locos, pero no sé si saltándonos un poco el guión, ¿qué opinión tenéis de todo esto, no? La cosa está complicada. Es decir, bueno, yo estoy de acuerdo en que un elemento fundamental es la educación ambiental. Esto es una responsabilidad por parte de las administraciones, por parte de todos los actores que trabajemos en el mundo de los residuos, si es que realmente nos importa lo bueno, ¿verdad? Lo bueno. Mira, yo soy un defensor de la legislación ambiental europea. A mí me parece que es muy interesante, muy buena, y vemos cómo se traslada también a otras partes del mundo. Yo he estado en contacto, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente en Chile cuando ha puesto la ley de la ley REP, ¿no? La ley de la responsabilidad extendida del productor, que dice, ¿no? También en Perú, cuando se puso en marcha la propia ley. Digo que soy un defensor menos del principio que la inspira, que es quien contamina paga. Por tanto, el que tiene dinero puede contaminar. Es decir, esta es la realidad. Es decir, y también otra realidad es que el mundo de la producción supera en muchísimo, lo que se puede hacer de cara al reciclaje, a la reutilización y a todo ello. Es decir, el gran problema está en la producción. Es decir, a pesar de que también es verdad que en esta legislación europea se habla de la responsabilidad ampliada del productor, ¿verdad? Los que producen tienen que... Pero fijaos, hace unos días leí que en el mundo de los RAEs, del 2015 a 2023, se estaban poniendo en el mercado aproximadamente entre 30 y 40 kilos por habitante y año. Y en reciclaje, o sea, en reciclaje o recuperación, solo 11 kilos por habitante y año. Es decir, la producción es tan horrible, es decir, que a pesar de lo que es la retórica verde, el sumatorio de datos de la industria textil es igual a un auténtico desastre socioambiental. Es decir, la industria está produciendo, en este caso el textil, y hablamos de cualquier otro bien que tenemos en la sociedad, 150.000 millones de prendas anuales. Estamos 8.000 millones de personas en el mundo. Y de todo eso, como habéis dicho, se recupera o se recicla, no sé, un 10, un 15%, un 12%. O sea, por tanto, el problema real no está en los cuidados paliativos que tienen que hacer las administraciones públicas. Es decir, porque son cuidados paliativos. Es decir, la educación ambiental tiene que ir, primero, en que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que cambiar la cultura de las necesidades.
Es decir, fijaos que digo que esto viene muy lejos. En el 1927, un economista norteamericano sacó un libro que era El nuevo evangelio económico del consumo. Poco más, en el 2008, el presidente Hoover reúne a los empresarios norteamericanos y les dice: ustedes son los responsables de crear máquinas de felicidad. Un año después, un alto funcionario de la General Motors dice: si queremos un mundo próspero, un mundo feliz, un mundo, digamos, desarrollado, tenemos que generar un sentimiento de insatisfacción permanente en los ciudadanos. Oye, y se ha desarrollado tal ingeniería de la comunicación, del comercio, que es horrible. Y si no aprendemos a cambiar el horizonte de los deseos en los seres humanos, es decir, ¿lo tenemos? Es decir, el horizonte de deseo que sea compatible con los límites de la naturaleza, los límites de la madre tierra y los límites de la justicia. Es decir, esta es la realidad. Por tanto, el gran problema lo tiene el afán de ganancia de las empresas que producen y producen y producen y producen. Y además con una falta de moralidad enorme. Porque yo el otro día en un grupo de mujeres luchadoras que estuve con ellas, visitando todo lo que tenemos de textil. Y le decía, el 70% de ropa es de mujer. Y la mayoría se ha producido por mujeres que ganan menos de $2 al día, en condiciones laborales horribles, con una humedad relativa del 90% y sin ningún tipo de cobertura social. Es decir, la realidad es esta. Entonces, es verdad que a partir de ahí, la conciencia de aquellos que trabajamos y que metemos las manos en la basura, pues verdad, no podemos perder de vista esto, porque nos viene una sabiduría de cómo anda el mundo. Lo mismo que cuando nos relacionamos con las personas que más dificultades tienen. Claro que nos viene una sabiduría, y es que tenemos que quitar el sufrimiento del mundo, tenemos que transformar la realidad. Y por tanto yo creo que el gran reto aquí está en que los productores cierren el grifo, ganen menos miles de millones. Con que ganen unos 3 o 4 mil millones menos, no pasa nada, así que ni lo van a notar. Es decir, pero en cambio el mundo será un poquito mejor y a lo mejor contribuimos a quitar la fecha de caducidad que el mundo productivo, el mundo de consumo, el mundo de desarrollo, pues le está poniendo. No sé, yo por ahí, desde luego es una buena reflexión. Nos quedamos con eso. Como colofón, además. Te he dejado terminar y digo, a ver si quedamos con un mensaje positivo, ¿no? Es dura la realidad, no podemos decir que no. Bien, yo creo que era necesaria esta reflexión. No tenemos tiempo para más, simplemente si hay alguna intervención breve en el público, por supuesto. Breve si puede ser. Sí, escoítase. Quería preguntar ao mediodía a Juan Ramón ou a vos, bueno, supoño que vos tamén poderedes contestarme. O mediodía non puiden, a ver se agora se entende o que quero explicar. Falaba Alba Nogueira pola mañá dun informe da Axencia Europea de Medio Ambiente que dicía que se producen uns 12 kilos de residuos por persoa e ano. De textil, bueno, fundamentalmente de roupa e de calzado, que aumentan a 16 kilos por habitante ano se se introducen outro tipo de residuos textiles, como poden ser mantas e demais. Non? Facendo cálculos, pois eso representa da orde dun 3 ou un 4% do total da composición do lixo, que de acordo ao Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia, pois debería ser un 6%. Sin embargo, pois decía Ricardo de Fuenlabrada que eles atópanse cun 14%. E na Coruña, pois na fracción inorgánica, temos unha porcentaxe que anda por un 10%, máis ou menos. Entón, bueno, esta variabilidade no tema das porcentaxes, dos residuos, é moi similar a que Ecoembes a veces nos fai querer creer, non? De que hai envases ou non, ou hai menos, ou, bueno, xa sabemos como lle gusta maquillar os resultados a Ecoembes. Pero no tema do textil eu teño medo de que se produza algo parecido, porque non sei canto de forte é o lobby
dos produtores de residuos textiles, e a verdade é que 1 ou 2 puntos porcentuais significan moitos centos de miles de euros que as administracións deixarán de recibir no momento en que o scrap de residuos teña que asumir esa responsabilidade financeira. Entón, non sei se é que aquí ninguén sabe facer as contas, como mellor estou eu equivocado, ou se é que as contas estánse facendo así por algún interese. E simplemente era iso. Juan Ramón, si quieres, siéntete libre, ¿eh? Bueno, yo no tengo ninguna autoridad moral para hablar de estas cosas en términos cuantitativos porque todavía no disponemos de unos datos sobre los que apoyarnos, ¿no? Pero es verdad que observamos, y en esto tienes razón, ¿no?, que hay una gran disparidad de las magnitudes que cada uno maneja, ¿no? Yo veo diferentes posibilidades para encontrar cómo aparejar estas diferencias. Una depende de sobre qué base hagas el porcentaje. Ricardo Luis ha hablado de porcentajes. En unos casos se habla de porcentajes sobre el conjunto de los residuos, en otros casos es un porcentaje sobre la fracción inorgánica. Lógicamente, la fracción inorgánica no es todo el residuo y, por lo tanto, un porcentaje sobre la fracción inorgánica no es lo mismo que un porcentaje sobre el conjunto de los residuos. Esto, por un lado, por buscar un poco cómo encontramos una explicación a estas divergencias, ¿no? Y habrá que ver esto cómo lo juntamos entre todos, ¿no? Y entiendo que el Ministerio es quien tiene que liderar esta supervisión, ¿no? Y por otro lado, el textil, hay que tener en cuenta también el efecto de la humedad. Es decir, los datos de puesta en el mercado son datos de producto, digamos de producto seco, ¿no? Cuando tú caracterizas el residuo textil y lo sacas de la basura, ya va a estar impregnado de materia orgánica, de humedad, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta en el cálculo porque si no siempre te va a salir un porcentaje superior. Es simplemente apuntes que hago para ver un poco cómo podemos encontrar la pista de esta divergencia, ¿no? Y luego también hay otros textiles que ya veremos si están sometidos a la RAP o no. Esto, bueno, no sé, un paraguas es un textil, pues en la lista de productos que ahora mismo aparecen en la directiva no están, pero no sé, es decir, hay muchas cosas que caben muchas dudas, ¿no? Maletas, yo qué sé, mochilas, es decir, bueno, tenemos muchas cosas que sentarnos a ver cómo homogeneizar, ¿no? Pero bueno, estamos dispuestos lógicamente a ello, ¿no? Hay otro apunte también, que es que el Ministerio, según la información que tenemos, evidentemente, actualizará la bolsa tipo española global durante el año 2026, con lo cual, bueno, será una fuente de datos adicional, una más, pero bueno, es una referencia también que tendremos en breve. ¿Tenéis alguna pregunta más o cerramos, no? Vale, pues muchísimas gracias. No sé, José, Gracias. si esperáis un segundo para... No va a haber una cápsula formal. Quería acabar agradeciendo a la Federación Gallega de Municipios, al personal de la Federación de Municipios y Provincias, ¿no?, que está aquí presente, Maite, gracias por el trabajo y también a los técnicos que están aquí apoyándonos en el desarrollo de la actividad. Agradecer también el trabajo de la Universidad de Coruña y también del personal Icías, Jennifer, que nos están también, bueno, son parte de nuestro equipo, somos un equipo, y que han hecho un trabajo también intenso para organizar esta actividad. Y después el resto de entidades, ¿no?, en el caso de Viratec, de Coregal, que nos apoyan en el desarrollo de la jornada. Y bueno, pues nada más, agradeceros a todos que estéis aquí, que hayáis llegado hasta el final. Esperamos que haya sido útil. Hemos intentado ofrecer una perspectiva, yo creo que diversa, con muchos puntos de vista, ¿no? Este es el trabajo de la Universidad Pública, yo creo. Y también aprovechar para agradecer a todas las personas que habéis venido con mucha generosidad, a los ponentes que habéis participado en todas las sesiones, para poder ofrecer, pues yo creo,